Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Buenas profe. tardes. Bien, ¿todo bien? Bueno, una cosita quería comentarles. No sé si se han dado cuenta que en la última clase estoy entrando 15 minutitos más tarde de lo habitual, ¿sí? Se me complicó un poco con el regreso de la presencialidad de ciertas actividades, entonces les comento que siempre voy a entrar así 3:15 más o menos, ¿sí? Así que un poquito de paciencia y no se asusten. Así que bueno, así que de ahora en adelante esta clase del jueves siempre va a ser 3:15, ¿eh? Bueno. Bueno, qué poquito que somos, gente. Está llegando la etapa de deserción. ¿Qué pasó con todos los alumnos que teníamos? 8 somos. Una miseria. En la clase de lunes fueron así también poquito gente, fueron poquitos así, fueron 8, 9, o había más gente. Ustedes ven que son. Éramos poquitos también. Ajá, Creo Sí, creo que ajá. que éramos el 12, lunes. 15. Sí, sí. Ah, bueno, poquitos entonces. El tema de todo lo que era gratuito ahora está volviendo medio costoso. Empezó la época de pasar factura. Bueno, entonces acá estoy compartiendo la pantalla. Entonces la clase pasada con Alejandro comenzaron a trabajar con TypeScript, ¿cierto? Entonces, mientras vamos abriendo el dispositivo de TypeScript, vamos recapitulando un poquito y díganme ustedes qué es esto de TypeScript. A ver qué les quedó de esto de TypeScript. A ver, hagamos como le propongo siempre, cada uno diga unas palabritas y vamos armando el concepto este. ¿Qué es lo que es TypeScript? Era como un sublenguaje que, que usaba JavaScript y le agregaba un par Ujú. de cosas arriba, como el tipado estático, Muy bien. y no me acuerdo qué más le agregaba. Muy bien, bárbaro, Nicolás. Acomoda algunas cosas que dijiste. Primero dijiste un sublenguaje y después dijiste agrega algunas cosas arriba. Entonces, más bien yo lo vería como un macro lenguaje, como un lenguaje que está arriba de TypeScript, ¿cierto? Sí, Que sí, yo, no sabía cómo nombrarlo, por sí, eso. está perfecto, está perfecto. Yo tampoco, esto lo que digo yo no es una definición 100% exacta, pero más o menos si tengo que decir, digo que es como un macro lenguaje que después se transpila a JavaScript, o sea que todo lo que escribo en TypeScript que sea JavaScript quede igual. Y algunas instrucciones particulares de TypeScript se van a transformar de alguna manera, así que contiene todo lo que tiene JavaScript y algunas otras cosas, ¿sí? Por eso digo un macro lenguaje que está arriba de TypeScript. Muy bien, o sea que le agrega tipos, dijimos, tipos. ¿Qué otra cosita más? O que se transpila, quiere decir que hay una compilación o transpilación, quiere decir que hay un lenguaje original y un lenguaje destino, ¿cierto? No es código de máquina, pero un lenguaje destino. ¿Algo más? ¿Alguien quiere sumar algo más a este concepto que estamos armando de lo que es TypeScript? Bueno, bueno, y me gusta esta diapositiva que está acá, que es lo que hace TypeScript. Entonces, nosotros tenemos varias versiones de JavaScript, ¿cierto? Y muchas de esas versiones aún no están implementadas en los diferentes browsers, ¿sí? Pero cosas que ya están definidas, pero todavía no se han llevado a la práctica. Entonces, JavaScript nos permite usar, ¿cierto? Eh, Todas esas características que están hoy vigentes como tecnología que se puede usar, pero que todavía no está implementada en los browsers. Entonces, da solución a ese hueco que queda en el medio, ¿cierto? Entonces yo escribo un código avanzado, por ejemplo, a ver, de TypeScript, y después se transforma en un código más viejito para que pueda funcionar en cada uno de los browsers que tienen cada uno de mis clientes, ¿sí? Mis clientes, mis usuarios. Los usuarios
de la aplicación que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces después esto se transforma en un código compatible con browsers más viejos. Normalmente cuando veamos después cómo va a funcionar Angular, que Angular implementa TypeScript, vamos a ver que va a hacer dos compilaciones, una con un código más o menos nuevo y un código mucho más viejo. Entonces va a permitir funcionar a muchos browsers nuevos con la tecnología de máxima y después a browsers más viejos con la tecnología más antigua y va a darle soluciones. Vamos a ver que cuando se compile el código con Angular va a implementar esa característica de compilar el código de TypeScript en dos versiones de JavaScript. Bueno, entonces ustedes avanzaron toda esta cosita en acá, bien cómo instalar el transpilador de TypeScript, vieron algunas configuraciones, vieron los tipos de datos. O sea, la mayoría de tipos de datos que vimos son los mismos tipos de datos que veíamos en JavaScript, ¿no? Nada más que ahora los tipos de datos, cuando defino la variable, la defino con es tipado el lenguaje. O sea que durante la ejecución de la aplicación no le puedo asignar a esta variable valor numérico un string. Si no va a dar error cuando estoy diseñando el código y me va a ayudar a darme cuenta que me estoy equivocando antes de que la aplicación entre en producción y deje de andar y después me avisen los usuarios que está rota la aplicación. Bueno, achicaron hasta esta diapositiva más o menos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Hola. profe, eso sí. Gracias, Sofía. Bueno, entonces seguimos por esta etaca y vamos a ver qué nos encontramos. Entonces, habíamos visto que se pueden definir clases con sus propiedades y sus métodos, ¿sí? ¿Cómo se define un método en una clase? Se define simplemente poniendo el nombre y los parámetros que recibe y el cuerpo. Tengo el nombre de la función, o el método, perdón, los parámetros con su tipo, la devolución de qué tipo es, numérica, por ejemplo, y entre llaves la implementación de el código que es JavaScript o TypeScript puro, ¿cierto? No va la palabra clave funto ni nada de eso. Así se define un método, una clase de TypeScript. Igual que cualquier lenguaje, igual que cualquier lenguaje puedo tener métodos estáticos, que los métodos estáticos son aquellos que yo voy a poder poner nombre de la clase, punto, y el método estático sin tener que instanciar la clase. Para poder definir métodos estáticos, tengo que usar la palabra clave estática, igual que JavaScript, igual que C#, ¿sí? JavaScript también es static, ¿cierto? Sí. Implementa también herencia con la palabra clave extend, como Java, ¿cierto? Así que define una clase persona que tiene una propiedad nombre y un constructor donde recibe el nombre y el parámetro se le asigna al dis.nombre. Y puedo definir una clase empleado que extienda a la persona. Es decir, estoy diciendo que este empleado extiende a la clase persona, hereda de persona. Entonces que la palabra clave para poder decir herencia es extend. Y en el constructor, como JavaScript, distinto de C#, pero como JavaScript, tengo la palabra clave super, que es la primera línea que viene después del constructor, para que del constructor de la clase hija se pueda invocar al constructor de la clase padre, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Así que acá cuando construyo un empleado le pide legajo y el nombre lo utilizo para construir la clase hija. Y el legajo se lo asigno a dis.legajo. Como cualquier clase que hereda de otra, dentro de la clase puedo utilizar las propiedades de la clase base
como si fueran propiedades propias. Por eso acá voy a poner dis.nombre y acceder a la propiedad nombre que está heredando de persona. O sea que todo esto es exactamente igual que Java, ¿sí? Yo lo digo así y si a alguien le parece o sabe que no es así, me corrige y me dice, no, profe, se está equivocando. ¿Mm? Interfaces. También podemos definir interfaces de la teoría de la programación orientada a objetos. La estructura o el contrato de una futura clase que va a implementar esta interfaz. Entonces acá tengo una interfaz que tengo definidas dos propiedades que son numérico y string y un método que recibe dos parámetros numéricos y devuelve un string. Bueno, entonces en la definición de interfaz puedo tener definiciones de propiedades y métodos. Y después para implementar la interfaz utilizo la palabra clave implement. Una clase, un TypeScript, hereda de una sola clase, pero puede implementar n interfaces. Entonces, en este caso, tengo una interfaz persona que define el nombre y mostrar info, empleado el legajo, y tengo que empleado implementa la interfaz y persona, y ahí empleado. Entonces, la definición me obliga acá a definir esas propiedades y métodos que están definidos en la interfaz que estoy implementando. Muy bien, todo esto igual que Java, no cambia nada. Módulos. El módulo es la forma que tiene TypeScript de agrupar código, ¿sí? Agrupar y encapsular código. Si fuera una aplicación, de C#, diría yo que esto sería un proyecto. Todo lo que está en un proyecto es como si fuese un módulo. Y todo lo que está en un proyecto tengo la posibilidad de dejar código privado y exponer código público. Entonces los módulos es la forma de encapsular código y ahí puedo definir qué es lo que qué es lo que va a ser público y qué es lo que va a ser privado. ¿Mm? En TypeScript el módulo está dado por un archivo. Entonces un archivo .typescript constituye un módulo. Un archivo constituye un módulo. Y cuando define algún elemento en el módulo, si le pongo la palabra clave export, estoy diciendo que ese objeto, esa definición, objeto que puede ser una clase, una interfaz, una variable, es pública, porque la estoy exportando para que alguien la use desde afuera. ¿Sí? Y si no le pongo la palabra export, automáticamente es privado, y solamente se ve desde adentro. Y ahora, cuando estoy ubicado en otro módulo, puedo traer definiciones de algún otro módulo que lo ha exportado. Entonces yo parado en un módulo puedo importar definiciones de otro módulo que la ha puesto como pública. Definiciones de tipo de objetos, interfaces o clases. Entonces yo cuando hago un código voy a definir muchos archivos TypeScript que se van a constituir en módulos y esos módulos pueden compartir entre sí las definiciones del objeto que tengan internamente. Si quieren compartir algo, lo van a exportar. Y si de un módulo se quiere usar algo que está compartido por otro, se importa. Lo que se exporta normalmente son funciones, clases, interfaces o definiciones de tipo dato. Arrays, por ejemplo. Digo array, por ejemplo, porque ya viene un ejemplo como estamos trabajando en el paso a paso y exportamos un array. Entonces, yo puedo tener la definición de una clase en un archivo que se llama artículosfamilia.ts. Se constituye por sí mismo un módulo, porque dijimos que los archivos son módulos, y tengo definido una clase que le pongo export. Y después otra clase, que en otro módulo que se llama arrayArtículos, quiero definir un array, pero para ese array lo quiero definir del tipo de datos que está acá adentro, en otro módulo.
Entonces, desde este módulo me hace falta importar esta definición, que es esta, que se encuentra en este archivo, que es este el nombre del archivo. Entonces, en este nuevo módulo estoy utilizando una definición de un tipo de dato, objeto, clase, función, que está en otro módulo. Este módulo puede tener muchas clases exportadas, y yo cuando importo le digo, de todas las clases que hay acá, quiero solamente esta. Porque puede haber muchas clases exportadas que sean públicas, y yo puedo traerme una sola acá. Avanzo otro poquito más. Acá tengo otro ejemplo más, que tenemos artículos.familias.ts. Entonces dijimos, esto es un módulo. Ese módulo tiene definida una clase que es artículo familia, y tiene definida un array que es del tipo de artículo familia. Los dos están exportados. Y en otro módulo que se llama negocio artículo, me hace falta importarme, porque lo voy a utilizar de este módulo que está acá, las dos definiciones. La definición de la clase y la definición del array. Las dos cosas le importan. Entonces eso me va a permitir internamente trabajar con ese objeto que estaba exportado como si estuviese definido acá mismo. Entonces este import que está acá hace como que si esta definición estuviese en el mismo archivo. Lo mismo que usamos cuando ponemos una referencia de un proyecto a otro, y podemos empezar a usarlo en C Sharp. Otra cosita más que se pueden definir en TypeScript, aparte de clases, interfaces, funciones. Entonces, como estaban definidos en JavaScript decimos que todas las funciones, acá empezamos a encontrar clases. JavaScript también tiene la propia definición de clases, ¿no? Lo vemos en TypeScript como algo nuevo, pero en JavaScript ya existe. Pero de vuelta digo, el TypeScript me va a tener definiciones modernas que el JavaScript tal vez no las utilice, o la versión de JavaScript que yo implemente va a buscar una función más sencilla de representar objetos más complejos. Entonces, me quedo con TypeScript, que me permite trabajar con lo último de la tecnología, y después se va a transpirar a JavaScript a algo más antiguo, para que sea compatible con el browser de los usuarios, de mis usuarios. Bueno, entonces acá te define una función, ¿sí? Entonces, para definir una función TypeScript es igual que JavaScript. Se define una función, la única diferencia es que hay que definir el tipo de dato de los parámetros y el tipo de dato de la devolución de la función, ¿sí? La función, como decíamos, en JavaScript puede devolver void o algún tipo de dato específico. En JavaScript, si no le defino el tipo de devolución, por defecto toma un valor que es any. Any significa cualquier tipo de datos. Es decir, definir una función sin definirle ni los parámetros, por ejemplo, como está acá, ni el tipo de dato, de vuelta a trabajar como en JavaScript, ¿cierto? O sea, no es una cosa que se recomiende, porque es como ir para atrás. Definir una función sin definir el tipo de datos, ni de entrada ni de salida, es lo mismo que trabajar en JavaScript, porque por defecto va a ser any, es decir, acepta cualquier cosa. Así que le va a pasar número, string, fecha, y entramos de vuelta con el mismo problema de antes. Que voy a pasar un número donde se está buscando un string, o un string donde se está pasando un número, y voy a cometer errores que recién me voy a dar cuenta en el momento de que la aplicación esté en producción y no antes. Y esa es la ventaja que me está aportando TypeScript con respecto al tipado y no tipado. Muy bien. Funciones con parámetros opcionales y parámetros por defecto. Dice, en TypeScript cada parámetro que se declare es requerido en la función. En JavaScript, si yo tengo definido 3 parámetros y no proveo ninguno, todos toman un valor por defecto que es indefinido. Y en JavaScript tengo que decirle, porque tengo formas para decirle. Entonces, nombre es obligatorio, como está acá, es tipo string. Apellido, ya estoy diciendo con este signo de pregunta que puede venir o no. Que puede venir o no. Y país, le estoy diciendo que si no viene, tiene un valor por defecto que es Argentina. Entonces puedo obtener parámetros opcionales y asignarle un valor cuando el parámetro no venga. Entonces, como estos dos ya tienen resuelto que puede venir o no, o sea que es nuleable, y este que está acá
Si no viene, le pongo Argentina, puedo llamarlo así. Si obviamente le paso más de un parámetro, TypeScript me va a marcar como que acá hay un error porque estoy pasando más parámetros de los que pide la función. Si fuera JavaScript y le paso más parámetros, este parámetro de acá, el último, se ignora y listo, no pasa nada. TypeScript me va a decir, mira, ¿por qué pasas 4 parámetros y espero 3? Y me va a hacer dar cuenta que repetí 2 veces un parámetro y me va a hacer tomar conciencia, ¿no? Y bueno, lo normal es que se pasen los 3 parámetros así. Después, después vamos a ver, por ejemplo, que esto que está acá, me da un error en tiempo de diseño, pero la aplicación sí va a compilar, y cuando compile la aplicación en JavaScript va a andar bien. Me va a marcar un error, pero va a andar bien, porque me está marcando que hay un error de concepto, pero en JavaScript esto es aceptable. O sea que esto va a funcionar. Acá en Stacklets, perdón, acá en Stacklets, la clase pasada ustedes vieron cómo preparar el entorno del Visual Studio para trabajar con el Visual Studio Code, Visual Code, para poder trabajar con TypeScript, ¿sí? ¿Alguien se acuerda algo de cómo había que configurar para que funcione TypeScript? ¿Cuáles son los elementos que funcionaban en este entorno de TypeScript para probar TypeScript? ¿Alguien me puede recordar algo de lo que vi en la clase pasada con Alejandro? ¿Qué elementos del entorno, qué cosa nueva vieron? Aparte de tener el Visual Studio, ¿qué otra cosa tuvieron que agregar para que funcione TypeScript? ¿El Node.js, profe? Node.js, sí. Bueno, perfecto. ¿Y qué hacíamos con Node.js? ¿Qué hacíamos con Node.js? Node.js, perfecto. Node.js es el entorno, por ejemplo, que nosotros usamos. ¿Lo habíamos usado antes en Node.js? No, ¿no? ¿Qué es lo que es Node.js que usamos la clase pasada? Un entorno de JavaScript, ¿no? Me parece. Así es, un entorno hecho en JavaScript. El JavaScript inicialmente surgió solamente para el browser, ¿sí? Quiero que nos vaya quedando claro esto. Surgió para el browser. O sea, el JavaScript solamente funcionaba dentro de un browser. Pero después JavaScript fue tomando bastante entidad, cada vez más, y salió del browser. Entonces hay como una máquina virtual de JavaScript para ejecutarse en las computadoras. Y Node.js es todo un sistema de gestión de paquetes, donde hay un montón de paquetes con mucha funcionalidad que funcionan en el escritorio, ya no dentro del browser, que tiene código escrito en JavaScript, ¿cierto? Node.js. Entonces ahí en Node.js te ha hecho también el transpilador de TypeScript, ¿sí? O sea, muchas cosas que instalamos con Node.js son un montón de paquetes que están escritos en código JavaScript y tienen mucha funcionalidad. Entonces lo primero que hay que entender es que el JavaScript salió un poco del browser y también hay mucha funcionalidad que se ejecuta en una aplicación de escritorio, hasta un backend. Vamos a pensar después que un backend, cuando veamos backend, puede estar también escrito en Node.js, es decir, con código JavaScript, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, que el JavaScript no solamente está corriendo del lado del browser, sino que también ahora está corriendo sobre una aplicación de escritorio, porque hay como una máquina virtual que dice, bueno, yo te interpreto como si la misma máquina virtual que te estaba en el browser, ahora sacamos el browser y podés hacer una aplicación de JavaScript que corre sobre escritorio, ¿cierto? Sin tener abierto un browser, sino que hay una máquina virtual por debajo que es la misma que tiene el browser, pero ahora está por independiente. Y hay todo un entorno ahí en Node.js que me permite manejar muchísimas librerías con mucha funcionalidad, que está todo ahí vinculado con JavaScript, ¿sí? Bueno, entonces, en la clase pasada vienen algunos ejemplos de JavaScript, de TypeScript, y ahora yo les quiero mostrar que en el mismo Stacklets, así como estábamos, nosotros trabajábamos con esto que dice Static, HTML, JS y CSS. Pero acá
veo que tengo TypeScript también, acá arriba, un proyecto en TypeScript. Entonces, este proyecto en TypeScript, que yo voy a correr acá, me tiene resueltas todas esas cosas que yo, la clase pasada, ustedes las vieron, que había que instalar la mano, el TSC, TypeScript Compiler, todas esas cosas que instalamos a mano dentro de nuestra aplicación. Acá, por ejemplo, en esta plantilla que me genera la gente de Staglitz, esas cosas están resueltas como parte de infraestructura, así que yo escribo un poco de código acá en el index.html y yo veo cómo se ejecuta. Por supuesto que en el medio está la transpilación y todas esas cosas que yo la hice a mano en la clase pasada y ahora si utilizo esta plantilla ya se está haciendo en forma automática. Cuando avancemos un poco más y terminemos esta clase de TypeScript, vamos a empezar con Angular, y Angular también todo es un framework que muchas cosas que ya entendemos un poco cómo funcionan por debajo, van a estar resueltas en forma más automática, ¿sí? Entonces, quise abrir esta plantilla en blanco, porque quería mirar esto que está acá. Entonces esta función que está acá, primero lo voy a mirar así la plantilla, lo voy a mirar un poquito la plantilla, miren. La plantilla esta tiene un archivo index, que en realidad no tiene nada, tiene simplemente un div que tiene un IDE. Después tiene un index TypeScript que dice import estilos, así que acá hay una hoja de estilo que no dice nada, simplemente le cambia el tipo de letra. Así que si esta plantilla que está la comento, me queda la clásica letra que viene por defecto en el browser, así que tampoco me interesa mucho qué es lo que hace. Y después, acá veo que define una variable de un tipo HTML element, y después dice document get element by ID. Esto lo vimos nosotros, lo vieron conmigo en JavaScript, que estoy recuperando este elemento que está acá, ese div, y a ese div agarra y le dice align en HTML, le pongo un H1 que dice comenzando TypeScript, ¿sí? Entonces dice iniciando TypeScript. Y lo que veo que esto tiene la ventaja de que este código de TypeScript se está transpilando automáticamente, y bueno, y como esto es web, interactúa con esta paginita que está acá, ¿sí? Entonces tengo algo armado así. Acá no se ve, acá es una infraestructura, pero no se ve bien el index. Este index, no veo bien que este index llame el HTML, a este TypeScript que está acá. Entonces hay una parte que no se ve bien, pero lo importante es que me permite acá escribir código TypeScript y automáticamente ver el resultado. Quiero decir que esta plantilla tiene alguna magia que yo no la conozco por detrás de cómo se relaciona el index con el JavaScript, pero me sirve para hacer las pruebas en TypeScript, que son lo que me quiero centrar ahora. Entonces, digamos, estos mensajitos que están acá, voy a mirarlo acá, lo voy a cortar de acá, me lo llevo acá, y lo voy a poner por acá arriba. Entonces tengo definida la función esta que está acá, y tengo los tres llamadas de la función, esta y esta. Y acá dice, esta parece se ve bien, y acá se ve mal, ¿ves? Esta se ve mal, acá hay un error, un mensaje, si pongo el mouse arriba y dice, se espera 3 argumentos, pero se recibieron 4. ¿Sí? Entonces acá llama a la función y pone el valor resultado 1. Acá llama a la función y pone el valor resultado 2. Acá llama a la función y pone el valor resultado 3. Así que yo acá podría poner estas, ¿se acuerdan que estas flechitas así, los backticks que están acá, ¿se acuerdan que era para poder escribir algo en línea separada? ¿Se acuerdan? En línea separada. Acá voy a poner otro, acá voy a poner, vamos a hacerlo así muy simple, vamos a sacar esto. Borro esta acá y le pongo resultado sin evaluarlo. Resultado 1. Ahí está el resultado 1. Si le paso a Juan, ¿sí? Este es el nombre. El apellido es opcional, así que acá queda vacío.
y el país viene acá, entonces Juan de Argentina. Si me fijo cómo se ve el resultado número 2, ¿cierto? Es donde le paso Juan Pérez de España. Veo que en tiempo de diseño me dice que acá hay un error, pero de todas maneras veo que el resultado llega acá y este valor que está acá JavaScript lo ignora, ¿cierto? JavaScript ignora. O sea que esto para JavaScript no tendría problema. Que la función de JavaScript va a pasar los 3 parámetros. Lo va a ignorar acá, pero acá me está demostrando que TypeScript me está indicando que hay un error, más allá que si no lo corrijo yo, y me hago el tontito, digo, bueno, yo sé que en JavaScript funciona igual. La idea es poder aprovechar estos mensajes de error y decir, no, acá me doy cuenta que estoy pasando un parámetro de más. Pero quiero mostrarle que a pesar de que tenga un parámetro de más, si yo dejo que se transpile, a pesar de que tenga el error, lo va a transpilar y va a pasar un parámetro de más y JavaScript va a seguir funcionando. Y después cuando paso el resultado número 3, bueno, también es lo mismo, por supuesto. Juan Pérez de España. España 3. Bueno, entonces ya quería introducir lo que el código de TypeScript puede tener este entorno de testing, para decirlo muy rápido y listo, dentro de lo que es Stackless. Independientemente que aprendan Node.js a instalar el instalador, el transpilador de TypeScript y inicializar el archivo de TypeScript, todo lo que viene en la clase pasada, ¿cierto? Eso está. Además que este entorno ya lo tiene hecho y lo tiene por detrás y no me muestra los detalles. La configuración de TypeScript está acá. Acá puedo seguir agregando configuraciones. Pero acá obviamente esto se transpila a un JS y no dice source map porque no me hace falta depurarlo. Y un montón de cosas que viene que se pasada acá están como pasadas por alto porque la idea es poder escribir código TypeScript y ver rápidamente cómo se ejecuta acá y no cambiar mucho la configuración. Bueno, vamos acá. Funciones anónimas. En JavaScript también había funciones anónimas que yo ponía una variable igual a la función con la definición de la función. En TypeScript obviamente es lo mismo, la única diferencia es que se definen los tipos de datos. Entonces dice let para asignar la variable igual a la función con los parámetros de entrada con el tipo y la salida de la función y por supuesto el cuerpo de la función. Función flecha. Esta función flecha, yo lo usé primero en C# antes de usarla en JavaScript, y en C# le decíamos expresión lambda, función lambda, ¿cierto? Puede ser, ¿dónde más se llama lambda, gente? ¿Escucharon expresión lambda? No, ¿En no la algún otro? recuerdo con ese nombre, profe, yo. Ajá. ¿Vos la conocías? ¿Ya la habías visto antes? Creo, o sea, sí, esto sí lo vi el cuatrimestre pasado acá en PAB 2, pero en PAB 1 no me acuerdo cómo se llamaba. Pero Bueno, tampoco me acuerdo si era Lambda. Capaz sí le habían dicho Lambda, pero no me acuerdo. sí, sí, sí. Primero, bueno, si me decís que la viste en esta materia, bueno, no, eso no hace falta que me lo digas. Bueno, sí, y en C# sí se llama expresión lambda, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, entonces acá tengo let suma, acá recibo dos parámetros, define cuáles son los tipos de parámetros y dice que el resultado va a ser un número. Flechita y lo que tiene que hacer cuando resuelva eso. Digamos, si yo esto lo miro en JavaScript común y corriente, sería algo así, ¿no? Yo defino una función sumar, que la función sumar es igual a un parámetro x, y, por ejemplo, y con esa x, y tengo que devolver x más y.
Entonces, es una forma simplificada de definir función. Recibo estos dos parámetros y como resultado hago esta operación. Entonces, esa es la función sumar. Le pongo sumar 3,4 y me da 7. Entonces, pongo una función multiplicar e igual a un parámetro que viene x, y, y el resultado de eso es x por y. Entonces, ese es el concepto de la función flecha que por supuesto existe en JavaScript. Estamos viendo la misma que vemos en TypeScript, exactamente igual que tipada, ¿no? Pero lo primero tengo que decir que existe en JavaScript, ¿cierto? Entonces acá tengo 3 por 5, 15. ¿Sí? Entonces, elevado cuadrado. Si la función recibe un solo parámetro es más fácil. Recibe una x. Si un solo parámetro no hace falta que lo ponga entre paréntesis. Recibo una x y de esa x devuelvo x por x. Entonces cuadrado de 5 es 25. Cuadrado de 7 es 49. Entonces la función lambda, la función flecha es así. Recibo un parámetro y como resultado hago esto. La forma más sencilla de esta función flecha es así, cuando recibo un solo parámetro y lo que hago es simplemente que se puede resolver con una expresión. Ahora, si acá recibo muchos parámetros, ya tengo que ponerlo entre paréntesis. Cuando define la función va entre paréntesis. Y después, si la operación que va a hacer no es simplemente una expresión, sino que son muchas líneas de código, lo que tengo que hacer es ponerlo entre llaves y hacer la operación y el resultado devolverlo por return. ¿Sí? Entonces, la función flecha puede ir de versión muy simple de recibir un solo parámetro y hacer una única operación con una expresión, a una versión más compleja que recibe muchos parámetros entre paréntesis y después con la flechita entre llave hace mucha línea de código con algún return. Y lo que hace TypeScript es simplemente hacer lo mismo, nada más que tipando los datos. Tipo los parámetros de entrada y tipo el parámetro de salida. Muy bien. Función flecha. Una forma de escribir. Siempre lo que está buscando acá es escribir un código más acotado, ¿cierto? Sin tener ni siquiera la palabra clave function, sino que directamente, ahí está, esa es la función. Es igual cuando creamos un objeto que le ponemos new object y después dijimos, no, si va entre llaves, ya está haciendo el new object. Y después los parámetros, le pongo el nombre del parámetro, dos puntos y el valor. Entonces tengo una notación, ese es el JSON, JavaScript Notation, una forma sencilla de con literales definir array y definir objetos sin tener que usar mucha sintaxis o una sintaxis acotada. Esa función de flecha también puede estar definida dentro de la clase. Entonces tengo la clase que es empleado, le bajo el constructor como una función, como un método común y corriente, o si no mostrar como una función flecha, que no recibe ningún parámetro y hace esto que está acá. Muy bien. Estamos terminando lo que es TypeScript, porque acá viene un ejercicio, una lista de tareas, y después viene una cosa más avanzada de decoradores, que es un concepto, que más bien un concepto explicando cómo se va a utilizar esto en muchas funcionalidades, cómo la vamos a tener dentro de Angular. Así que acá hay un ejercicio para hacer, que me parece interesante que lo hagamos. Entonces, vamos a abrir esto de acá. Mm, bueno. Vamos a leer un poquito cómo se hace esto.
Me parece que les voy a dar un tiempito también para que lo quiero explicar y quiero que lo hagamos tal vez en Staglitz. Vamos a probar un poquito acá Staglitz y después vamos a compartir un poco lo que nos sale y lo que no nos sale de esto. Dice así. El ejercicio, se los anticipo, está resuelto acá también. Acá mismo está resuelto. Así que es simplemente hacer como la carga de la grilla que hicimos otra vez. La carga de la grilla, pero vamos a bajarlo. Es la carga de la grilla dinámica que hicimos otra vez, pero hecha con TypeScript, ¿sí? Así que le voy a mostrar, la solución para que veamos dónde vamos a llegar y después leemos el enunciado. Bueno, lo tiré a cualquier lado. No le puse la carpeta. Se me fue a cualquier lado. Bueno, lo voy a abrir con Visual Studio por acá. Bueno, primero voy a ver si lo abro de acá, a ver qué pasa si abro directamente el index de acá. Y quiero ver algunas cuestiones. La primera cuestión para que tengamos en cuenta es seguridad. Veo que se abre el archivito, pero si ¿se acuerdan que uno puede poner F12? Y con F12 ve cosas de JavaScript que directamente no veía antes. Es decir, acá tengo, ¿se acuerdan que esto significa que hay errores? Me voy acá a los errores y veo que hay una serie de errores. Entonces, de vuelta le pongo, acá puedo borrar los errores y poner de vuelta F5 para que la página intente cargarse de vuelta y veo que hay 3 errores. No voy a entrar mucho en el detalle del error, pero miren que dice access to XML request no sé cuánto, del origen null, ha sido bloqueado por política de CORS, que significa que hay unas peticiones de origen cruzado y no están soportadas por el protocolo de esquema HTTP, Data, Chrome Extension, pim, pum, pam. Entonces quiere decir que acá esto está queriendo utilizar alguna funcionalidad que según el browser y algún protocolo que se llama CORS, que creo que en alguna diapositiva lo vimos, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí, cuando vimos, ¿se acuerdan en una diapositiva que vimos algo de CORS? ¿O no? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, entonces acá yo veo que aquí hay un problema de seguridad. Después dice que acá hay un system.js que también da error. Y más adelante dice que hay una petición Ajax que también da error. Entonces veo que hay 3 errores. Bueno, entonces resulta que este archivo que está acá tiene un código, que ese código está queriendo buscar información en la web primero. Está queriendo buscar, los errores que dan es porque está queriendo buscar una información en la web y no le está permitiendo acceder a una serie de configuraciones que está leyendo acá, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que decir que el browser tiene ciertas normas de seguridad que impiden que una información se saque de diferentes sitios. Y los sitios normalmente está definido por la URL de acá arriba. Así que yo cuando estoy acá, el browser sabe que viene de la UTN. Y hay ciertas operaciones cuando quiero sacar información de otros sitios que no son de la UTN, va a haber algunas restricciones que si yo no las establezco, el browser por defecto me lo va a denegar. Igual que el browser, cuando el código de JavaScript de mi browser quiere acceder, por ejemplo, a mi disco rígido, y lo va a denegar. Cuando quiere acceder a mi cámara, y va a tener que pedir un permiso que yo tengo que dársela. Cuando quiere acceder al micrófono, y voy a tener que dar un permiso especial. Entonces, el browser
tiene cierta funcionalidad que impiden que se consuman ciertos recursos locales como la cámara, el micrófono o el disco si no tengo permisos especiales. Y también que se consuman recursos de otros sitios si no es el mismo sitio que está cargado acá arriba. Entonces, este ejemplito, si lo ejecuto directamente desde el disco, ya tiene restricciones. Ahora, cuando lo ejecuto desde el Visual Studio, en la clase pasada ustedes con Alejandro instalaron un servidor que se llamaba Serverlite, ¿puede ser? ¿Así fue o no? Instalaron a través de Node.js un servicio que se llama Serverlite, como dicen las diapositivas más atrás. Sí, Ajá, bueno. sí, no me acuerdo si es Server Lite o el Lite Server. Bueno, el Por ahí Lite van los tiros. Server. Sí, sí, está bien, porque yo digo Serverlite porque el que tenemos nosotros se llama Live Server y yo siempre empecé Serverlite, sí, es Serverlite. Este es server en vivo y el otro es server pequeño, ¿sí? Voy a corroborar eso, porque es simplemente el orden, como los yankees hablan el distinto que nosotros, y lo que no sabemos en castellano nada más hablamos, mezclamos un poco no tanto, pero por ejemplo vamos a revisar acá la diapositiva. Esto nada que ver, cerramos esta ventana. Por acá, a ver cómo se llama, Serverlite, digo yo. Al principio, ¿no? ¿Sale acá la diapositiva, gente, o está en en un tutorial separado? No me acuerdo. No importa, lo voy a buscar por acá por extensión acá para que le veamos el nombre acá. Ustedes me pueden jugar a mí, pueden jugar conmigo, no en contra mío. Fíjense cómo se llama el servidor que estoy buscando. Estoy haciendo Serverlite, no me encuentro. Bueno, entonces, ¿encontraron? Ejemplo de tarea, pues, No, profesor, por lo menos, no. Disculpen el ruido, estoy con mi hija que está sacando sus cosas. Este, Browse Lite, ¿será? No. por acá. Live server, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Esto lo puse yo, me parece. Bueno, sigo avanzando, dejo la comparación para atrás. Yo tengo instalado Live Server, que simplemente es un servidor de HTTP que lo único que hace, como ya le conté desde el principio que instalé, lo único que hace es fijarse si cambió el archivo y levantármelo de vuelta. ¿Sí? Entonces, con este servidor que está acá, cuando yo miro mi aplicación, cuando miro la aplicación que tengo acá y le pongo Open with Live Server, ¿sí? Lo que hace es abrirme la aplicación. A ver, ahí todavía me sigue dando error. Ah, porque acá yo en mi máquina, perdón, mi máquina voy a tener que... Tengo... Yo acabo de bajar la aplicación, ¿cierto? La aplicación... Cuando yo bajo la aplicación, lo primero que tengo que hacer cuando tengo una aplicación así es
Está hecho con NPM. NPM es un gestor de paquetes. Acá hay un conjunto de paquetes, entonces estoy revisando lo que dijo Alejandro, ¿no? En este paquete JSON están los paquetes NPM que se han instalado. Yo para recuperar los paquetes tengo que poner npm install, para volver a recuperar todos los paquetes que se han instalado. Ahí me puse mal la S, perdón, install. Dentro de package.json hay una configuración de paquetes que están dados por Node.js. ¿Esto lo explicó Alejandro? Gente. Yo no puedo asistir a la clase pasada, así que no sé. Vos no asististe a qué se pasó, eso es el único que me contesta. Y los otros que vinieron no me contestan. Bueno, entonces, Yo no recuerdo, profe. Uy, no recordás, gracias Sofía. Entonces poniendo npm install TypeScript, esa es la forma de Puso instalar. npn. Bueno, lo corrijo. NPM quiere decir Node Package Manager, ¿sí? Es el administrador de paquetes de Node.js, que es la herramienta con la cual estamos trabajando acá en este Visual Studio, y la herramienta que me va a permitir instalar el compilador de TypeScript, ¿sí? Le digo, instáleme el compilador de TypeScript en forma global. Entonces, de esa forma estoy instalando el instalador del TypeScript, que es el que permite hacer la traducción del código TypeScript que está escrito acá. Yo estoy yendo con la solución hecha, simplemente estoy haciendo que funcione la solución para ver cómo funciona, ¿no? Pero mientras le voy explicando qué es lo que hago. Entonces, de esa forma se instaló el transpilador de TypeScript en mi máquina, y después poniendo TSC, que es decir TypeScript Compiler, se va a compilar todo el código que encuentra acá de TypeScript. ¿Por qué? Porque acá hay un archivo de configuración y dice que todo el código que encuentra esta carpeta y la subcarpeta se van a compilar. Entonces con TSC se compila ese código, está compilando. La clase pasada habrán visto que cuando se compila un código de TypeScript, se pone en el archivo de configuración de TypeScript config.json, el archivo que le da configuración de cómo tiene que compilar los archivos. Y esa configuración dice a todos los archivos TypeScript que vos encuentres, lo vas a transpilar y lo vas a sacar una carpeta que se llama .js. Entonces la carpeta se llama JS, perdón. Entonces en la carpeta JS voy a tener que encontrar la transpilación de appts, artículo familia collection ts y artículo familias.ts. Entonces acá tengo este archivo, app, que es la transpilación de este. Tengo este archivo, que es la transpilación de este está acá, y tengo este otro más, que es la transpilación de este está acá. También dentro del archivo TypeScript config, dice que tiene que hacer un mapeo. El mapeo es el que va a permitir que cuando yo depure el código de JavaScript, el mapeo le va a decir que cuando yo mire tal línea de JavaScript, a mí me va a mostrar como que esté ejecutando tal línea de TypeScript. Entonces por defecto se ejecuta JavaScript, pero cuando depure me muestra el código original para que yo diga, ah, este es el código que se está ejecutando ahora. En realidad siempre lo que se ejecuta es el TypeScript, pero yo cuando depuro quiero ver lo que se ejecutó de lo que yo programé, porque no quiero depurar en JavaScript, quiero depurar en TypeScript. El código JavaScript es un código que se va a autogenerar por debajo, así que no me interesa mucho. Por eso de cada archivito hay un archivo mapeo, que es un archivito que va a permitir, es una cosa interna, ¿cierto? Que va a permitir decir que esta línea de código que está acá, que dice módulo, no sé cuánto, no sé dónde, todo esto que está acá, es el mapeo de este import que está por acá arriba, ¿cierto? Entonces este import no es lo que se ejecuta en TypeScript, sino que es esto que se ejecuta en TypeScript, y bueno, y hay un mapeo. Por eso acá encuentro más archivos que estos que están acá. Muy bien, una vez que tengo mi aplicación ya con el código original más el código generado, o sea, el código fuente más el código generado, voy a venir acá y con el live server le digo, abrime la aplicación. Bien. Y entonces ahora, esta aplicación cuando yo la abrí no andaba porque tenía los errores todavía de antes, así que esto lo cerré.
Y la nueva, ya veo que tengo una información que está acá, que es la tablita. El ejercicio dice cargar una tablita en forma dinámica y hacer un paginador. Muy sencillo. De cuatro elementos. Los primeros 4, los segundos 4 y los últimos 2 que quedan, porque el array tiene 10 elementos nada más. Entonces el ejercicio dice eso, a partir de un archivo de type de JavaScript, una definición de array, cargar una tablita en forma dinámica, permitir paginarla, y después también permitir agregar nuevos elementos. Así que acá pongo el elemento número 11, y acá le voy a poner artículo 11. Cargar. Ahí aparece el artículo 11. Y acá voy a poner artículo. Entonces, el desarrollo de la aplicación dice que a partir de un array se cargue una tablita en forma dinámica, que se pueda paginar cada 4 elementos, y que pueda dar de alta por acá. Y que controle que no estén duplicados. Otro 12. Por favor, verifique el identificador del producto que no esté repetido. Bueno, entonces, ahora que ya vi cómo funciona la aplicación, vamos a leer el enunciado. Vamos a leer el enunciado, que está acá. Entonces dice, realizar una página web utilizando HTML. Bootstrap, porque vieron que la tablita se ve con Bootstrap, eso también dice button, ¿cierto? Así que Bootstrap y TypeScript, que permita la carga de los tipos de familia de productos, familia artículos, es la misma tablita que tenemos después en el ejemplo, de un comercio de electrodomésticos. Los datos de la familia de los productos están en una tabla llamada artículo familia, que contiene los atributos idea, artículo, familia, que es numérico, y nombre, que es string. Entonces dice, cree un nuevo proyecto compatible con TypeScript, con Node.js, y que contenga configurado el server, Light Server, perdón que acá estaba, pero después te lo dejamos de usar. Yo no sé no sé bien si la clase pasada Alejandro se los dio o no, pero no quiero preguntarle porque ustedes no me contestan. Entonces, no hace falta eso. Cree el archivo de configuración de TypeScript con tsc init. Si yo tengo una aplicación hecha acá, tengo una aplicación que no tuviese el archivo este de inicialización de JavaScript, de TypeScript, perdón, yo para demostrarlo pongo acá y le puedo poner acá, vamos a poner acá, old-bajo. Si no tuviese ese archivo de configuración, ¿cierto? Yo vengo a la consola y le pongo tsc-init, y de esa forma estoy generando tsc, TypeScript Compiler-init. Y de esa forma estoy generando un archivito nuevo, ¿sí? Con todas las propiedades que tiene el TypeScript Compiler, ¿sí? Y después yo voy ahí, cuando las conozca, puedo decir, ah, sí, ahora quiero esta, está acá. La descomento y ahí está aplicada esa configuración. Hay algunas, por ejemplo, que tienen muchas opciones. Por ejemplo, acá el tipo de módulo. Tipo de módulo dice Common JS, y en el all nosotros pusimos, también dice Common JS. Pero hay muchas formas de manejar módulo en TypeScript. Cuando yo pongo 2 puntos me va a dar las alternativas, ¿ven? Entonces ese archivito TypeScript se puede generar desde cero poniendo tsc init. Y el archivo de package.json, que son los paquetes Node, también se puede poner npm init y lo genera de cero. Así que este lo voy a eliminar. Y voy a recuperar este de acá con el nombre original, ¿cierto? Vamos de vuelta acá. Entonces dice, cree el archivo de configuración de esta forma. Normalmente dejamos los valores por defecto. Cree el archivo de configuración de Node con npm init. Instale el servidor. Este servidor que está acá,
yo no lo instalé porque sería por una funcionalidad mucho más avanzada que en este momento no la vamos a ver ni por cerca, así que no lo pusimos. Me dejé el otro servidor que lo instalé como una extensión de Visual Studio, ¿cierto? Este que está acá es Server Live, Live Server, que es una extensión de Visual Studio, así que dejé ese que ya teníamos desde la clase de HTML, así que esa opción la puedo saltear. Configuro el archivo package.json para que inicie el proyecto con Server Live, agregando el siguiente, o sea que estas dos opciones ya la podría saltear, ¿cierto? Después dice, agrega una página index compatible con Bootstrap y que posea configurado los scripts para el funcionamiento correcto de los módulos TypeScript. Entonces dice, para que funcione de forma correcta los módulos TypeScript, acá Alejandro les pasó esta receta, que seguramente la habrán usado también la clase pasada, ¿sí? Esta receta que está acá, dentro de esta funcioncita acá, ya está hecha y ni siquiera no la muestra, no me la muestra a mí, ya está configurada. Está configurado el archivo, el servidor, todo, así que acá ya me salteo toda esa parte, ya directamente puedo empezar a usar los archivos de TypeScript directamente como aprendí en las diapositivas. Simplemente pongo el código acá y listo. Así que a mí me gustaría que la ejercitación la hagamos acá en línea, ¿vieron? Que la hagamos en línea para que podamos compartir resultados, y no que lo hagan en la casa. Este ejercicio, si hacen así, lo pueden hacer perfectamente en su casa desde cero, totalmente desde cero, una aplicación de Visual que no tiene ninguna plantilla como tiene el TypeScript. A mí no me interesa mucho que sepan hacerlas de cero porque hoy terminamos la clase de TypeScript y vamos a empezar a trabajar con Angular. Y Angular ya tiene resuelta toda la parte interna esa que acá se está dando como una receta, ya Angular la tiene resuelta. Es más parecido a cómo estamos trabajando acá, ¿cierto? Entonces por ahí se oculta un poco cierta configuración de infraestructura porque Angular ya tiene una forma para resolverla y nosotros vamos a seguir con esa línea. Y precisamente lo que nos ofrece un framework, simplificarnos ciertas tareas rutinarias de configuración, porque ha elegido la que le parece más oportuna para el momento actual de la tecnología, ¿no? La tecnología es un vaivén, ¿no? Que va para un lado y va para otro. Antes decíamos que las computadoras, lo mejor era un mainframe, una única computadora súper potente y después un montón de terminales boba, que le decíamos que era una pantalla y un teclado que se conectaban al servidor. Después dijeron, no, mejor la computación distribuida, una computadora más o menos en el servidor, pero muchas computadoras potentes en los clientes. Después se volvió de vuelta a una tecnología más o menos de pantallas livianas con un browser y mucha funcionalidad del servidor. Así que según cómo esté la tecnología y las ofertas de hardware y el mercado, vamos para un modelo de una punta hacia el otro, ¿no? Entonces hoy el framework a mí me da mucha simplificación de muchas estructuras que van por debajo, que son muy cambiantes, y el framework me ofrece la mejor configuración que le parezca con la tecnología actual del mercado, ¿sí? Por supuesto que mi framework puede caer en desgracia y puede surgir otro que dice que es mucho mejor y entonces dejamos de usar Angular para pasarnos React o dejamos de usar React para pasarnos a Vue y así vamos cambiando de un framework a otro o Django o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero si no tendríamos que estar del lado podemos estar de un lado del otro, podemos hacer framework o utilizar los frameworks. Si somos muy capaces podemos estar en todos lados al mismo tiempo, pero tenemos que ser más o menos como Einstein. Bueno, y entonces acá dice agregue la configuración. Bueno, después sigue. Agregue el archivo app TypeScript. Esto un poco le empiezo a contar que cuando yo tengo una aplicación corriendo, los nombres de los archivos, ya le dije que es una cuestión de convención, ¿cierto? Y hay muchísimas aplicaciones que tienen diferentes nombres de archivos. Pero normalmente cuando tenemos una aplicación HTML que empieza con una página, les conté que el archivo más usado es index.html, porque esto surge de las primeras cuestiones de la red, que decía que estábamos publicando un documento y el documento tenía un índice donde iba a saltar a todas las páginas, capítulos de mi publicación. Así que index.html es un nombre muy común para el cual empezar un archivo de HTML. Entonces, así me fijo acá en la plantilla que tiene
El agente de Staglitz también se llama index.html. Los estilos, mira, style.css, y acá al primer archivo de JavaScript de TypeScript le puso index.ts. En un montón de lados ustedes van a encontrar también que otras nomenclaturas, como en la que sale el ejercicio resuelto, que el archivo inicial se llama appts. Es como el inicio, como el index o el inicio de la aplicación. Y este va a importar muchos otros archivos donde voy a ir haciendo los diferentes módulos y haciendo que mi aplicación no esté escrita en un único archivo gigantesco, sino que cada archivo contiene cierta funcionalidad que me va a permitir tenerla más organizada y granulada el código, ¿sí? Entonces por eso tengo un archivo appts que está acá. Acá en el index es la organización tradicional, que tengo un index y en alguna parte del index hay un script que está levantando ese archivo app. Acá también se ve medio raro como se ve acá. Seguramente que la clase anterior con Alejandro, estimo, que les contó que el TypeScript son muchos archivos TS, que como vimos en la diapositiva hace un rato, cada uno es un módulo, porque tiene definida mucha funcionalidad, que si yo quiero que se comparta en otro lado, va a tener la palabra clave export. Esto lo comparte, y acá en este archivo se está recuperando definiciones de otro módulo, que está acá abajo, ¿sí? Entonces, la forma en que estos módulos se vinculan entre sí para que la página pueda acceder a todos, normalmente se maneja con una aplicación que se llama administrador de módulos. Y hay muchas formas de administrar los módulos. Uno es system.js, otro es webpack, y hay muchas formas. O si no, habría una forma tradicional de simplemente poner el script y levantar directamente el archivito que se generó. Porque los módulos están en TypeScript, pero en realidad lo que estoy levantando yo son los archivitos JS que están acá. Así que lo normal sería que acá diga script y diga source app.js. Pero como ese app.js surge de compilar módulos, están las cosas separadas y la forma de unirlos es media particular, por eso se utiliza esto que está acá, esto que está acá. Bueno, entonces toda esta complicación de levantar todos los archivos de los módulos de TypeScript que se han transpilado a JS, obviamente que la gente de acá en esta plantilla que hay de Staglitz está simplificada, así que yo le digo acá, en el index no dice nada, pero por debajo está levantando este archivo que está acá, así que todo lo que está acá está en la página. Así que me interesaría que acá escribamos el código, ¿sí? Que hagamos un fork no, que hagamos un archivo nuevo de TypeScript, y tratemos de hacer este ejercicio que está acá. ¿Mm? ¿Qué les parece? Acá sale el ejercicio en sí. El ejercicio dice, agregue, primero hay un archivo appts que sería el inicial. Si lo hacemos en Staglitz sería un index, index.ts en Staglitz, voy a poner acá, tac. Este sería el archivo inicial. Vamos a usar función flecha acá. Archivo inicial. ¿Listo? Que va a tener el código console.log ejercitación TypeScript. Verifique el correcto funcionamiento del entorno de ejecución y depuración. Depurarlo con Node y con Chrome. Ahora vamos a ver esto de depuración. Con Node y con Chrome. Dios mío. Después dice, agregue un módulo llamado artículo familia TS, que contenga la definición de clase artículo. Si estoy en TypeScript, a ver, este que está acá, en TypeScript de Staglitz, vengo acá, y acá me permite agregar un nuevo archivo, y dice que se llame, cuando me voy se pierde esto, que se llame, la mejor forma de cortar y pegar, ¿cierto? Para equivocarme, artículo familia TS. Vengo acá, nuevo archivo, artículo familia TS. Muy bien. Que contenga la definición de clase artículo que contenga las siguientes propiedades. Vamos a copiar todo esto que está acá. Entonces en Staglitz la definición es class y el nombre de la clase.
Y entre llaves, la definición de la clase. Tengo el módulo artículo familias que tiene la clase artículos con la definición de dos propiedades, una numérica y otra string. Muy bien. Configuro la clase para que la misma sea exportable, o sea que se vea desde afuera del módulo. Para que sea exportable, lo único que me hace falta es ponerle export. Y yo sé que esta clase entonces puede llegar a ser usada desde afuera. Voy a cambiar el nombre y le voy a poner ejercicio sin número. ¿El diapositivo dice algo? No, no dice nada. No dice nada. Ejercicio TypeScript voy a poner. Medio tonto el nombre. Pero bueno. Ejercicio TypeScript. Se ve que no hay mucha gente que ha hecho esto porque es un nombre tan fácil que tal vez está usado, pero no está usado. Entonces, bueno, seguimos avanzando. A ver. Muy bien, esto estaría listo. Punto número 5. Agrego otro módulo llamado artículo familia colección TS. ¿Sí? Vamos a agregar un módulo nuevo, que sería simplemente cada módulo de un archivo. Vengo acá, artículo familia colección TS. Muy bien. Que contenga la variable llamada artículo familia, que sea del tipo array artículo familia. Y que dicho array deberá contener las indicaciones, contiene inicialmente los siguientes objetos. Entonces, me copio esto que está acá. Y bueno, entonces quiero definir un array constante que se llame, ¿cómo se va a llamar? El array. Una variable que se llame artículo familia, que sea tipo array. ¿Cierto? Es el tipo artículo familia. Fíjense que yo puse acá artículo familia. Es igual a un array. Pongo el corchete por acá abajo. Le pongo punto y coma. Le borramos esto para que igual funcione. Y acá esto me parece que va a este lado. Ahí está. Entonces defino, dice artículo familia, está declarado, pero no está nunca leído. Está bien, es una explicación. Y no, y acá dice que le faltaría como un import. Acá. Bueno, entonces, digamos, yo acá tengo una definición de artículo familia, ¿cierto? Y yo quiero usarlo acá, así que acá le falta un import. Esta definición artículo familia, le hace falta el import acá arriba, ¿cierto? Ah, ya me lo agregó acá. Ahí me lo agregó, ahí, automáticamente me lo agregó y listo. ¿Sí? Y bueno, y acá tengo un problemita que dice nombre. A ver, nombre no puede... ID, artículo familia, está bien. Y este nombre. Establece
Me disculpan un segundo, chicos, que me golpeé la puerta y simplemente voy a decir, ya voy. Un momentito, mando a otro. Bueno, Ya está, ya me atendieron. Bueno, entonces, ¿qué me está faltando acá? ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está fallando? A ver. Aquí hice el import, muy bien. Y acá defino una constante. Cuando yo defino la variable, ¿cierto? Mm, Cuando defino una constante con el tipo de datos, acá me empieza a validar que cumpla los requisitos, ¿vieron? De la definición que está acá. Y artículo de familia y nombre. El que me quiere ayudar, me ayuda, ¿saben? Vamos a crear directamente acá que te equivocas, ¿no? Me falta el LED de la asignación nada más. Vamos a compararla así directamente, pero no sé bien que me estoy equivocando. Acá, primero acá se me quedó, acá cuando dice doble llave, esto que le había cortado acá no se me cortó bien. Entonces me quedó esto así, ¿vieron? ¿No? Simplemente tenía el corchete que estaba cerrado acá, ¿vieron? Por eso me quedó cerrado el corchete arriba y abajo. Bueno, entonces esa tontera era. Muy bien. Bien, sigamos avanzando entonces. Entonces ya definí el módulo con la definición del array de ese tipo y los tipos de datos. Acá, por ejemplo, me doy cuenta que si acá le pongo 2 entre comillas, por ejemplo, es esta la validación tipada que me está haciendo, ¿cierto? Que me dice que string no es asignable a un tipo numérico. Entonces acá me está indicando que acá tengo un error de asignación, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la ventaja del TypeScript. Y ve que acá le pusieron un número 2 y no le puedo decir este string, ¿cierto? Me está mostrando que el 2 no se puede asignar, número no se puede asignar el string, ¿sí? Esa, digamos, es la ventaja que tengo de que sea algo tipado y que me va a validar que en JavaScript sería perfectamente posible que tenga un array que sea de un montón de tipos de datos distintos y que cada elemento del array difiere uno de otro. Es una posibilidad de JavaScript, pero no es un funcionamiento muy normal. Entonces el deseable normalmente es este. Pero de todas maneras, obviamente podría definir un tipo de dato que sea any y me va a permitir cualquier asignación. Pero si defino específicamente que el ID de artículo es numérico, me va a validar todo numérico y esto todo string. De la misma manera si fuera fecha o cualquier otro tipo de dato específico que define. Muy bien, entonces terminamos el punto número 5. Vamos al punto número 6. Modifique el archivo index y el archivo appjs para que al iniciarse el programa se muestre en la tabla compatible con Bootstrap el ID, artículo, familia y nombre. Digamos ahora vendría a ser el mismo código que hicimos la vez pasada, ¿cierto? El código que hicimos que tengo que ir recorriendo cada uno de los elementos del array y armando la estructura de la tabla. ¿Se acuerdan de ese código? Cuando hicimos en JavaScript.
¿Vinieron ustedes cuando hicimos ese código juntos? De hacer el bucle for para ir cargando el HTML y después pegarlo en línea en HTML para que se dibuje la tabla. Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo voy a hacer de vuelta porque lo vamos a copiar y pegar. Lo voy a buscar acá, no, ya está hecho, pero el código sería ese. Bueno, pero acá hice hacer todo, así que el index tampoco voy a desarrollar la estructura esta, la voy a cortar y pegar, ¿cierto? Voy a leer la tabla, voy a cortar y pegar todo. La estructura visual esta, creo que esto es un ejercicio donde deberíamos saber hacer las cosas, ¿no? Pero acá el encabezado ya lo dejó hardcodeado acá porque solamente puso un lugarcito en el body para ponerle el cuerpo a la tabla nada más, ¿no? Porque la tabla ya está por acá, ya sabemos que tiene estos datos. O sea que esto lo que va a ser dinámico va a ser el cuerpo de la tabla. Y toda otra parte la vamos a dejar dibujada como está. Entonces me voy con este container que está acá. Y lo voy a pegar en la aplicación que estamos trabajando nosotros. Me va a hacer falta también la referencia de Bootstrap, que no la tengo. Acá en el index. Esto lo voy a dejar ahí arriba. Bien. Esta parte la voy a comentar. La parte del index TypeScript que dice recuperar el div, toda esa historia también voy a comentar todo esto. Lo voy a borrar, eso no me sirve más. Bueno. Y me voy a traer las referencias acá de Bootstrap y los archivos que necesita para trabajar con Bootstrap. Este Bootstrap min que está acá arriba. Los estilos, entonces le voy a dejar también el index. Y voy a importar acá los estilos para que tenga la apariencia de Bootstrap, ¿sí? Entonces tengo el encabezado de la tabla y lo que va a hacer dinámicamente cuando apriete el botón cargar va a ser ejecutar, recorrer el array y generar el HTML para ponerlo como elemento interior de este body, ¿cierto? Y ponerle cuál es el cuerpo a la tabla. También me lo voy a copiar esa parte porque no lo voy a hacer, la vamos a analizar un poquito porque es la parte que está hecha con JavaScript, que es simplemente tipada, ¿no? Entonces vengo acá. Lo que pasa es que eh, lo que pasa es que acá está todo resuelto y está con slides, un montón de cosas que yo en pedazo de tabla, ¿verdad? Recuperar cuerpo de la tabla en el HTML, y acá va haciendo un bucle y acá va haciendo este for each acá, este pedazo de código. Bueno, sin páginas lo vamos a hacer nosotros. En el ejemplo que estamos haciendo acá. Entonces vengo por acá y en la PPJS, yo estoy trabajando con este index, voy a arrancar con el index y una función que se llama mostrar tabla. Entonces fíjense acá cómo empezamos con esto que he tipado acá. Aquí dice document.getElementID, cuerpo de tabla. Y acá me está diciendo qué tipo de dato está recuperando. Si esto fuera de JavaScript común y corriente, nosotros ni siquiera le ponemos el tipo de dato que es table elements, ¿sí? Cuando yo defino el tipo HTML table elements, sabe qué tipo de dato es y después cuando empiece a poner cada una de las propiedades, me va a decir si esta propiedad es válida o no es válida antes de que la aplicación se ejecute. Porque si no, en JavaScript común y corriente, yo puedo poner in HTML o lo pongo con la H minúscula y me va a decir, bueno, está bien, ¿cierto? Pero después cuando se ejecute no va a encontrar esa propiedad, va a dar un error. En cambio ahora, apenas le pongo la propiedad incorrecta, me dice, bueno, esta propiedad no existe en la definición del tipo de dato que vos decís que estás manejando, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja de ir tipando. De vuelta les digo que yo puedo trabajar sin tipar todo, trabajar exactamente igual que hacía en JavaScript. Así que esta parte que está acá, la puedo dejar de lado, ¿sí? Entonces, después, por supuesto, voy a tener los mismos errores, voy a tener, pero ya
va a empezar a dejar de indicarme los errores acá y me voy a enterar de los errores recién cuando esté en ejecución, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hago es recuperar la tablita por su ID, getElementById, y recupero la tablita, el cuerpo de la tabla body. Y después digo, innerHTML, lo puse vacío, ¿sí? Y después acá lo que pretendo es hacer un bucle, ¿sí? Esta parte de cortar por página la voy a sacar, ¿sí? En JavaScript, un array tiene un método que se llama forEach, que permite iterar por cada uno de los elementos. En el ejemplo que habíamos trabajado antes en HTML, en el HTML cuando trabajamos en JavaScript, yo hacía un bucle for. Yo había hecho un bucle for. Entonces aquí hay una forma sencilla que yo puedo iterar por un array y tiene un método forEach, y con una expresión lambda le digo, por cada elemento que encuentres en esta colección, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, la tabla, que antes estaba vacía, es igual, más igual, es decir, al contenido que ya tiene, más el tr, más el td. Cuando trabajo con backticks, acá aprovecho para decir muchas cosas que están escritas acá como siempre. Cuando trabajo con estos backticks, hay una forma de sustitución, de interpolación que se llama, que pongo signo pesos y entre llaves una variable que se evalúa. Entonces, esto que está acá significa evaluar esta variable y concatenarle ahí adentro el valor que resulta, sin tener que cerrar comillas, poner más y poner más comillas y hacer la interpolación común de ir sumando una cadena. Directamente pongo una cadena y con la expresión signo peso entre llave se evalúa esa variable y se reemplaza exactamente en el lugar. No me hace falta cerrar comillas, más, abrir comillas, más. De esa forma, una forma fácil de hacer una interpolación. Entonces, la tabla que estaba vacía ahora va a ser a lo que ya contiene, más igual la definición del tr con el td que dice artículo, y acá se evalúa el nombre, y también lo meto en un td, y obviamente todo un tr. Entonces, cada vez que hago un bucle por acá, va a ir agregando una fila más a la tablita. ¿Sí? Entonces, esta también, la última página, lo voy a comentar. Y después acá, cuando yo empiezo con este código, no se reconoce lo que está acá, ¿cierto? Acá, control punto, a ver, no me deja con control punto. Entonces acá lo que me hace falta es un import. Un import de la misma manera, digamos que, de la misma manera que acá importo, ¿cierto? Tengo que importar el index, ¿cierto? De la misma manera que importo, voy a importar así. Perdón, copié otra cosa. En realidad yo tengo que importar desde la conexión, ¿cierto? Collection. Para que castellano. Desde este archivo que se llama artículo familia.colección, tengo que importar la definición de artículo familia. Estoy viendo qué significa esta cosa, ¿saben? Artículo familia colección. No se ve. Acá dice, miren, artículo familia es local, pero no ha sido exportado, ¿sí? Entonces este artículo, y en realidad este se llama, le puse el mismo nombre, no, artículo familia. Entonces, acá, en esta definición de este módulo, importa la definición. Acá defino una constante, pero también está
también la quiero exportar para poder utilizarla afuera, ¿cierto? Para usarla acá. ¿Eh? Está muy bueno la manera que me voy equivocando porque voy corrigiendo todo y ustedes van aprendiendo. Bueno, entonces, este módulo de definición que se exporta y se utiliza acá. En este módulo se define el array que se exporta y se utiliza acá. Y acá entonces agarro ese array, lo recorro en un bucle. En ese bucle va a ir definiendo una variable artículos que va haciendo cada uno de los elementos del bucle, ¿sí? Y a la tabla le voy a ir concatenando cada uno de estos elementos. Esta función se llama mostrar tabla artículos familias. Y lo voy a ligar directamente con el cargar que está acá. Entonces puedo ir al cargar que está acá, el botón cargar. Este botón cargar. Le vamos a poner un clic. Y vamos a ejecutar la función mostrar tabla artículos. A ver, ¿qué me está faltando? Ah, perdón, porque esto está... Acá nos vamos a enlazar al revés, ¿saben? Porque en realidad yo estoy suponiendo que en este index se conoce el archivo TypeScript, que sería lo normal, ¿vieron? Que el index es el que carga el TypeScript, pero en este modelo me parece que es al revés. En este modelo el index carga el HTML, así que me resulta difícil que desde acá se pueda ver el index, así que voy a hacer el enlace como hacíamos habitualmente cuando lo hacíamos por código. Entonces, en vez de enlazarlo directamente acá, voy a recuperar el botón por ID, get element by ID, y le voy a asignar al evento click la función esa. Así que lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer acá en el index. Así como recuperaba este, ¿cierto? Voy a recuperar acá, vamos a hacer este document, punto, get element by ID, que está acá, botón cargar, punto, on click, vamos a decir que sea igual a la mostrar tabla artículo. Lo voy a hacer acá abajo, por debajo la definición de la función. Así. Ahí estamos. Entonces, esta técnica ya la habíamos usado también en las funciones JavaScript, habíamos llevado la clase pasada en TypeScript, ¿no? Recupero el botón, al botón le digo que el evento onClick, que acá es una referencia a una función, ¿cierto? Es el detalle de esta función. Al principio se le puesto entre comillas, como si estuviera asignando un string, pero acá está hablando de una función y le asigno la función. ¿Sí? Y ahí me anduvo el cargar la visita. Por supuesto que la paginación no tiene nada que ver porque no está hecha. Y esta parte tampoco. Vamos a borrar esto.
Vamos a ver. ¿Me siguieron hasta acá, gente? ¿Se entendía más o menos hasta acá? Sí, profe. Bueno, bueno. Miren, acá el ejercicio, propone hacer de la misma manera que yo empecé. Ya me parece, después ya está la parte que sigue más sencilla, pues dice, agrega un formulario al archivo index que solicita el ID y nombre. El formulario ya está hecho. Acá tenemos el ID y el nombre porque lo copié de la solución, ¿cierto? Acá tengo un formulario y un nombre. En realidad, este cargar, me parece que no era el que... En realidad este botón en la función, el ejercicio final, el cargar era agregar acá, acá, y era para, este botón es para cargar la grilla, ¿viste? La grilla como que se cargaba en forma automática, no era el evento on click, era como que está pensado así, miren, es como que estaba esto definido así, y apenas arranca la aplicación, directamente acá, se invoca directamente la función así, ¿ven? Así. Entonces, apenas arranca la aplicación, viene por acá, se hace la definición esta, y acá se llama la definición. Mostrar tabla artículo, entonces automáticamente aparece la grilla, la grilla ya toda cargada acá. Esta era la idea de que acá le ponga el número 11 y acá le ponga 11 y que ponga cargar acá y cuando haga clic en este botón, la grilla aparezca con el elemento 11 acá. ¿Sí? Así que este botón lo estaba usando mal recién yo. Este botón era para decir 11 y acá agregar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Acá lo que me pide acá dice, punto número 7, agregar un formulario del archivo index que solicite el usuario el ID y el nombre. Y con un botón dice agregar acá, el botón ya existe, bueno, este botón agregar es el que en el ejemplo dice cargar, ¿cierto? Se deberá agregar a la array de artículos un objeto, artículo familia, con los datos ingresados en HTML. Y mostrar en la grilla el elemento agregado. Y luego limpiar los cuadros de texto del documento para permitir ingresos de un nuevo valor. Bueno, yo les propongo que ustedes hagan esto, que lo tomemos, que yo les doy media horita para que lo hagan, y lo vemos juntos, lo corregimos, ¿sí? La parte de la paginación no me parece que la hagamos, y me gustaría que hagamos el punto 7 y que podamos hacer el punto 9 que dice validar el ingreso, para que no exista otro con el mismo ID de artículo familia. Esta es la parte que, viste, que yo lo voy a agregar de vuelta y dice ya hay un 11. Así que me gustaría que hagamos estos dos puntitos. ¿Qué les parece? Yo les propongo que hagan un fork del ejercicio que yo tengo, ¿cierto? Y que le agreguen funcionalidad tomando este fork. No importa qué nombre les queda, cualquier nombre. Si les quede cualquier nombre, no hace falta que lo publiquen ni nada. Les propongo que hagamos un fork de este ejercicio. Ahora se los paso por el chat, el nombre del ejercicio, como lo tengo yo, así que ustedes lo abren y le hacen un fork y tratemos de implementar este punto que dice, cargamos los valores de ID y nombre y con el botón de agregar, ¿cierto? Tenemos que agregar al array. O sea, quiere decir que yo tengo que programar un evento de la misma manera que acá le puse que en el onClick se ejecute tal función. Yo tenía que definir por detrás una función cargar, ¿cierto? Que cuando haga clic en el botón cargar, levante el value de esto. De la misma manera que yo pongo document get element by id tanto, si esto tiene un id que se llama txt id y el txt nombre, yo recupero document get element by id txt id punto value y me devuelve este valor. Punto value y me devuelve este valor. Con esos dos valores tendría que crear un objeto artículo familia y después agarrar el array que se llama artículos familias punto push y le meto el valor. Y después que le metí el valor, ¿cómo hago para que se vuelva a mostrar la grilla completa? ¿Qué les El parece? display block. No, tendría que llamar de vuelta a mostrar tabla artículo familia. A eso me Ah, refería. ¿Cierto? Si yo
Si yo cuando aprieto el botón cargar, recupero los dos valores de acá, creo el objeto y le hago un push y lo meto a artículo familia, el array cambió, pero la tabla ni se entera, ¿cierto? Para que la tabla se entere que el array está nuevo, llamo de vuelta a esta función, que lo que va a hacer es borrar la tabla y va a agarrar todos los artículos y los va a recorrer todos de vuelta y va a generar la tabla de vuelta. O sea, vamos a hacer una cosa muy sencilla, digamos, vamos a reaprovechar un código. No es que voy a agarrar la tablita y le agrego un elemento, no, simplemente la defino desde cero, ¿cierto? También podría agarrar la tabla y agregar un array nuevo, nada más la tabla, pero vamos a simplificar, porque puedo agregar, tal vez yo podría agregar un elemento, ese elemento se ordena con un sort del array, lo ordena por nombre y lo vuelve a recargar ordenado, ¿cierto? Entonces, esa funcionalidad se podría aplicar, yo podría reordenar el array, pero el array después para que se muestre en la tabla, siempre llamando a esta función de vuelta, hago que se recuerde el array de vuelta y se cargue desde cero la tablita porque acá la inicializa. ¿Se animan a hacer un poquito eso, gente? ¿Van a participar desde la casa? No hablan, pero sí van a hacer un poquito de ejercicio, ¿se les parece? O sea, me gustaría que lo hagamos, media horita. Media horita, lo corregimos en 10 minutos y terminamos la clase. Qué desafío, ¿no? ¿Quién? Levante la mano, ¿viste que para levantar la mano ahí? Levante la mano los que van a participar de este código. Uno, muy bien. A ver, ¿quién más? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se sintió motivado? 2 puntos más a eso, todo eso. Bueno, los otros que no levantaron la mano, quiere decir que están, pero se sienten menos. No se sientan menos, siéntense que están todos capacitados. Bueno, gente, hagamos eso. Les propongo media horita. ¿Eh? Yo estoy acá, así que empiecen a hacer el fork y me van preguntando en donde se traben. Entonces, tenemos que hacer el punto de cargar esto y cuando esté listo, validar de que cuando yo quiera cargar, tendría que fijarme si no existe ninguno dentro del array que tenga ese número. O sea, eh, hay instrucciones que no vimos, tal vez que no vimos, pero yo digo, a ver, ¿cómo hago para buscar un array? Entonces pongo array, JavaScript, buscar, find. Método, prototipo find, existe find. Array, JavaScript, find. Ahí está, entonces acá tengo. ¿eh? Tengo un array que tiene elementos, le digo chequear la edad. Hay que ver, con este find no sirve para nada. A ver, sintaxis. A ver, ejemplos. Bueno, entonces hay un index of, por ejemplo. Esta sería una forma de buscar index of. Yo tengo elementos en un array y después le digo index of de Apple y me devuelve 2. Quiere decir que encontró este elemento en la segunda posición. 0, 1 y 2. ¿Qué le parece si yo pruebe usted mismo? Y si yo, dice acá, run, encontré la posición 2. Y si yo digo, busca apples, y le pongo run, -1. Quiere decir que ese index of busca en el array un elemento. El array puede ser de string, o el array puede ser de números. Y cuando yo busco un elemento, me dice si está o no está. Si devuelve -1, no lo encontró. Pero esto es más complejo, porque ahora que estoy pensando, no se busca en un array, se busca en un array de objetos. Así que bueno, hay que googlear un poquito más. Pero les quiero decir, las cosas que no la encuentren, la googlean, y cada uno van a encontrar diferentes soluciones. También se puede recorrer el array con esa función que veíamos recién, que decía for each, que recorre el array. Bueno, así que hay muchas soluciones que tal vez si no están en lo que ya sabemos, googlean 3 líneas y encuentran la solución. Adelante, gente, entonces empecemos a darle forma a esto. De vuelta les digo, estoy acá. Cualquier pregunta me la hacen. Me desactivo el audio, pero estoy acá.